Nunca fui hombre de creencias raras. Toda mi vida ha sido la tierra, el ganado, las mañanas con niebla en el cerro y las tardes de sol en el Hawái. Pero hay noches que te cambian y te dejan otra forma de mirar las cosas. Hay noches en que el viento trae algo más que polvo y hojas secas. Trae historias que no se deberían contar, pero que se hacen verdad a fuerza de repetirse en la plaza, en la cantina y en las esquinas de los corrales. Hoy te voy a contar unas de esas historias escalofriantes de Hidalgo. Lo hago porque le pasó a mi gente, a mi casa, y porque si escuchas con atención, quizá aprendas a no caminar donde yo caminé. Vivíamos en un rancho a las faldas del Cerro del Viento. Le decíamos así porque cuando cae la tarde, el cerro parece que respira. El aire se enrosca entre las piedras y las ramas, y a veces parece que alguien susurra desde allá arriba. El pueblo más cercano quedaba a media hora en carro, pero nosotros éramos de esos que se levantan con la primera luz y van a dormir cuando ya no hay luna. Mi esposa y yo, ella se llama Rosa, cuidábamos a nuestros 3 chamacos, Mateo, que tenía 10 años, Daniel con 7 y Emiliano, que apenas cumplía 2. Era una vida sencilla, de enredos y alegrías pequeñas. Nunca pensamos que lo que más nos haría sufrir sería algo que no se veía a plena luz. Al principio fueron rumores, llegaban como toda voz que se retuerce en los corrales. Dicen que en el cerro se reúnen, que han visto luces a medianoche, que don Lucho oyó cantos cuando fue a cortar leña. No le dimos mucha importancia. En el pueblo siempre han corrido cuentos de brujas y de almas que no descansan. Pero las cosas cambiaron cuando los pasos dejaron de ser palabras y se volvieron señales. Huellas en la tierra, sábanas chamuscadas, un olor a hierro que no olvidas. Recuerdo bien la noche en que todo se rompió en casa. Había sido un día largo, arreglos en la cerca, darle comida al ganado, sacar agua. Rosa había acostado a Emiliano temprano, porque al día siguiente tocaba levantar la milpa al amanecer. Yo me quedé en la sala, sentado junto al fogón, con la única luz de una lámpara que olía a querosén. Afuera el viento se pegaba contra la teja como si quisiera entrar. No habían más de las 11 cuando escuché un llanto distinto, corto, como si viniera de muy cerca, pero al mismo tiempo de muy lejos. Me levanté medio dormido. Yo pensé que era Mateo o Daniel, que se habían levantado por cualquier cosa. No esperaba lo que hallaría. Entré al cuarto y me quedé clavado como si alguien me hubiera puesto clavos en la espalda. No pude mover la boca para gritar. Mi cuerpo se quedó ahí, inmóvil, y la cabeza me daba vueltas. No fue un sueño ni un delirio. Era algo que te pega y te deja sin aire. Había una sombra encorvada junto a la cuna, muy baja, como si la noche misma hubiera tomado forma. No distinguí rasgos humanos al principio. Solo vi una silueta arqueada, una piel que no brillaba como piel, sino que parecía cuero viejo, y unos ojos que no tenían brillo, no tenían luz por dentro, unos huecos negros que miraban el pecho del niño. Respiraba lento, hacía un sonido como de cuero rozando madera, y el olor a hierro, me llegó a la cara, fuerte, como si alguien hubiera abierto una lata de sangre y la hubiera dejado ahí. No sé cuánto tiempo estuve así, clavado, sin poder moverme. Pude escuchar el latido de mi propio corazón, como si fuera una carrera de tambores. De pronto la cosa se inclinó y pasó la mano por la cuna. No vi dedos exactamente. Vi algo que se asemejaba a ramas secas, con nudillos largos, y en la punta, como si fueran uñas, había algo más afilado. Cuando esa cosa tocó la sábana, se encendió un olor a quemado. La sábana a la hora siguiente estaba marcada, chamuscada, con una mancha que olía a metal caliente. No había señales de dogueras ni brasas cerca, nada que pudiera explicar cómo se había quemado sin producir fuego grande. Emiliano dejó de llorar en ese instante. Se quedó dormido, pero cuando abrió los ojos al otro día, no me miró a mí ni a Rosa, nos miró a la ventana, fijo, como si esperara que algo regresara por ahí. Cuando pude por fin arrancar las piernas y correr, la sombra ya no estaba. No había huellas de paso común.
pero en el suelo, junto a la cuna, quedaron unas marcas raras. Parecían huellas, pero hechas con dedos muy alargados y separados, como si fueran ramitas clavadas en la tierra. Se iban hacia la puerta, y de ahí hacia el corral, y seguían, directas, hacia el cerro. La tierra todavía olía a hierro y a algo tostado. Rosa se desmayó cuando lo vio. Las voces del corazón del pueblo, que antes eran solo chismes, se transformaron en miradas de terror hacia nosotros. Al amanecer, llamamos a don Lucho. Él sabe de todo lo del campo y escucha los rumores antes que nadie. Llegó silencioso, con su sombrero y su bolsita de tabaco, y se quedó mirando la cuna como quien mira un animal herido. No habló mucho. Me dijo con voz baja que muchas veces las cosas no vienen por hambre ni por azar, que vienen por otra hambre, por la curiosidad de quien no respeta límites. No dije nada. Pensé que él me diría algo práctico, que hay que quemar la sábana, que hay que rezar, que hay que darle whisky para curar el susto. Pero don Lucho solo rascó la tierra cerca de las huellas con el dorso de la mano y se quedó mirando la dirección hacia donde apuntaban. Suben al cerro y bajan al pueblo. Musito, toman lo que pueden, se van con la noche. No quiero que esto suene a exageración ni a cuento para asustar a los muchachos, porque nadie quería creerlo. Aún así, cuando Rosa limpió la cuna y trató de lavar la sábana, la marca seguía allí, como si la tela hubiera quedado marcada en lo profundo. Frotaron, hirvieron agua, la pusieron al sol, nada, y el olor a hierro no desaparecía. Emiliano cada noche empezaba a despertarse con el pecho agitado, mirando la ventana, y a las 3 o 4 de la mañana lloraba sin razón hasta que algo lo calmaba, como si escuchara una voz que nadie más escuchaba. La gente del pueblo vino a ver, a preguntar. Vino la señora que hace limpias, doña Esperanza. Muchos la conocen como la señora de las limpias, aunque ella prefiere que le digan doña Esperanza nomás. No voy a entrar en rituales ni a describir lo que hace con exactitud. No se trata de una receta, sino de un acto desesperado de gente que no sabe qué más hacer. Ella nos miró con ojos cansados y soltó una frase que todavía me retumba. Algo lo marcó. No es una cosa que se vaya con agua sola. No dijo más de lo que ya veías en los rostros de los otros. Preocupación, miedo y una impotencia que te aprieta el pecho. Tuvimos noches de guardia. Yo me sentaba junto a la cuna con la lámpara cerca, y Rosa dormía en el otro cuarto con los niños mayores, uno a cada lado de la cama, como si pensáramos que el número ahuyenta. No funcionó. A veces parecía que la casa respiraba con la respiración del cerro. El viento se oía como cuando uno pisa carrizo seco. Las gallinas se ponían como locas, los perros aullaban sin motivo, y los chicos, aunque no lo querían decir, se agarraban las sábanas en sueños como si alguien los jalara. En el pueblo comentaban que había más casas con historias similares, que no era solo nuestra desgracia. Don Memo habló de una vecina que encontró su puerta plagada de huellas a la mañana. Tomás juró que le faltaron herramientas del taller y encontró un rastro que terminaba en un charco seco. Los relatos empezaron a salir como semillas en el viento y a echar raíces en la plaza. Yo, que siempre me he enorgullecido de ser hombre de trabajo y no de supersticiones, empecé a tener noches sin dormir. Caminaba por el patio viendo las huellas en la tierra, pensando si acaso era animal, si era gente, si era algo que la mente inventaba por miedo. No logré una respuesta que me convenciese. Lo único claro era que las marcas tenían una dirección. Subían al cerro y en ocasiones parecían retroceder. Alguien decía que era la bruja del cerro, otro comentaba que eran muertos que no descansaban. Algunos decían que la gente había bebido demasiado y había provocado sin querer cosas raras. Yo no quería creer que fuera por la bebida. Sin embargo, la segunda historia que me contaron, más adelante, me hizo entender la relación peligrosa entre andar solo de noche y encontrarse con algo que no perdona. Antes de seguir, quiero decirte algo si esto te está interesando. Si te atraen las historias reales de terror rural, quédate un rato más. No son cuentos para asustar por asustar, son advertencias, y muchas veces esas advertencias llegan tarde. Si te gusta este tipo de relatos, apoya el canal con un like y acompáñame hasta la siguiente parte.
hay cosas que conviene escuchar despacio. Volviendo a esa primera noche, no fue la única. A la semana siguiente hubo otra incursión más discreta, pero igual de perturbadora. Fue Mateo quien lo contó. Estaba en la cocina, me dijo, y a eso de la medianoche escuchó pasos en el corredor. Salió a ver y no había nadie, pero en la puerta encontró unas huellas húmedas en la tierra del umbral, y una de ellas tenía una profundidad inusual, como si alguien se hubiera apoyado con todo el peso. Al lado de las huellas había una pequeña mancha, apenas un brillo oscuro que olía a sangre. No la tocamos. Supusimos que era de algún animal herido, pero mi señor, cuando uno empieza a atar cabos, ve más de lo que quisiera ver. Esas huellas no tenían la impronta de pezuña ni de suela. Se parecían a las que habíamos visto en la cuna, dedos finos que se extendían como ramas. Eso nos hizo pensar que lo que tocó a Emiliano no fue un perro ni un gato del monte. Esa noche dormí con la escopeta al lado de la cama, aunque no soy hombre de matar por matar. A la madrugada, cuando salí a dejar agua a las bestias, encontré una hilera de huellas que partía desde la cerca trasera y se metía por el sendero del lomerío. Iban en dirección al cerro, y cerca de donde el camino se rompe entre los nopales, alguien había dejado una marca en la tierra, como si hubiera pinchado con un palo un círculo. No sé qué significa ese círculo. A la gente del pueblo le recordó a menudo a ciertos signos que se ven en cuentos viejos, pero nadie pudo decir con certeza qué era. Solo el cerro permanecía indiferente, con su cuerpo de roca y sus sombras largas. En las noches siguientes la tensión se hizo rutina. Emiliano dormía mal. A veces se despertaba hablando en un idioma confuso o señalando la ventana con el dedito, repitiendo una palabra que nadie entendía. Nos miraba y también miraba hacia afuera, como si en la oscuridad hubiese algo que lo llamaba, y que él, por ser chico, entendía sin que nosotros pudiéramos. Yo empecé a salir a vigilar el corral de medianoche, a veces con la mandíbula dura y la garganta reseca. Oía crujidos de ramas secas, y en más de una ocasión juraría que vi una figura que se asomaba en la lejanía, a media ladera. Se movía con pasos lentos, como quien conoce bien cada piedra. A veces la figura tenía la forma de una mujer, otras veces parecía un hombre envuelto en negro. No puedo afirmar que haya visto ambas figuras con claridad. Los ojos te hacen jugar malas pasadas cuando uno está cansado y temeroso. Pero los vecinos empezaron a relatar encuentros que coincidían con eso. Una mujer de vestido blanco que aparecía cerca de la acequia y un hombre de negro que se sentaba en la entrada de la cantina, esperando a los que salían tambaleando. La mañana en que decidí seguir las huellas fue una de esas llenas de ruido, con los chavos del pueblo hablando en corrillos sobre quién las había visto la noche anterior. No fui con ánimo de héroe, fui con la curiosidad de alguien que no puede quedarse en la ignorancia y con el miedo de quien sabe que puede encontrar algo que prefiera no ver. Tomé una linterna, una manta y llevé a Mateo conmigo. Quería que no fuera solo, que tuviera compañía por si acaso. Cruzamos el llano y nos metimos por el sendero que sube al cerro, justo por donde las huellas parecían dirigirse. El aire estaba frío a primera hora y olía a tierra mojada. La maleza crujía bajo los pies. A cada rato me detenía a mirar el suelo. Las huellas seguían, profundas en algunos tramos, casi invisibles en otros, como si algo hubiera trizado su paso entre piedra y pasto. Subimos hasta un sitio donde la ladera se abre en una pequeña meseta. Allí, entre unas piedras, hallamos algo que nos heló la sangre a los dos. Trazos más claros de lo que podrían ser dedos, como la marca de unas manos que habían arañado la roca. No eran marcas de una persona normal, estaban demasiado extendidas, con líneas que se abrían en ramificaciones. Parecían querer agarrarse de la piedra. A un lado había restos de lo que habría sido una fogata apagada, no con la disposición de gente alegre, sino con la sensación de que alguien la había usado para algo más oscuro. No sé por qué, pero al ver eso, me vino a la cabeza la imagen de la sombra en la cuna. Sentí que algo me observaba desde la cercanía, aunque no lograba ver nada entre los matorrales. Regresamos al rancho con más preguntas que respuestas. Unos días después, Rosa empezó a notar que Emiliano tenía una marca en la piel, en el costado del cuello. No era una quemadura como tal, sino una línea rojiza, ligeramente hundida, que parecía no curar del todo. Lo llevamos con doña Esperanza. Ella miró la marca sin tocarla y sacó un suspiro largo. Esa marca no es de hoy ni de ayer. Alguien dejó algo que apenas se ve pero se queda, dijo.
Le dimos todo lo que nos pidió para la limpia, palabras, velas, cosas que no voy a detallar porque no quiero dar la impresión de que estoy compartiendo instrucciones, sino que estoy narrando un acto de desesperación. Lo que cuenta es que después de la limpia, la marca no desapareció, empezó a cambiar de aspecto, a veces más pálida, a veces más roja, como si respondiera a algo que no entendíamos. Emiliano siguió despertándose a la misma hora. Rosa lloraba en silencio muchas noches, y yo sentía que mi paciencia se quedaba atrás, agotada. Lo peor no era solo lo físico, eran las noches. Había un miedo que se filtraba dentro de la casa y se sentaba en la cabecera de la cama. No era solo preocupación por el niño, era la sensación de que estábamos siendo observados por algo que no tenía prisa, que jugaba con nosotros. Empecé a soñar con la misma mujer de blanco que varios vecinos describieron luego, una silueta luminosa, hermosa desde lejos, que se acercaba susurrando promesas. En los sueños la seguía, como muchos hombres en el pueblo que luego contaban que habían perdido la razón por andar tras figuras así. La mujer se fundía con la noche cuando la alcanzabas y dejaba solo un vacío helado detrás. En uno de esos sueños, la mujer me sonrió y la sonrisa me alcanzó hasta la garganta. Fue en una de esas madrugadas de vigilia cuando Tomás, un hombre del rancho vecino, vino hasta mi puerta con la cara pálida. Había estado en la cantina la noche anterior y refirió que un hombre que siempre se sentaba a la barra para olvidar le había contado que, después de salir, una figura negra lo acompañó por el camino. Al principio el hombre pensó que eran pasos amigos, la soledad compartida, hasta que la figura lo condujo hacia un barranco, donde despertó al amanecer con el cuerpo raspado y sin memoria de cómo había llegado al pueblo. Esa historia nos dejó más temerosos. No era solo niños, ni cosas que dejan marcas. Parecían buscar a los hombres que se descuidaban, a los que bebían, y llevarlos a perderse. La advertencia empezó a calar. No andar solo de noche, no dejar a los jóvenes fuera sin compañía. Ojo con quién se sigue si alguien aparece con promesas o con seducción fácil. En mi casa la vida seguía con esa tensión agarrada del cuello. Las noches eran largas y el día no traía consuelo. A cada vecino que venía nos contaba algo parecido. Una luz extraña en el cerro, un lamento que parecía de animal, pero con palabras, huellas que aparecían y desaparecían, gente que olvidaba cómo volver a casa. Don Memo dijo, una tarde en la plaza, que la comunidad se estaba cerrando sobre sí misma por miedo. La gente dejó de salir a ciertas horas. Algunos, avergonzados, cambiaron su costumbre de beber de más para no convertirse en presa fácil. Otros, más tercos, seguían saliendo a la noche y terminaban pagando con el haber de su cordura. Yo vine contando esto con la intención de que se entienda que no fue un episodio aislado. No quiero que pienses que hubo una solución fácil. Las marcas continuaron, las huellas se hicieron más frecuentes en las orillas del rancho, como si la cosa hubiera aprendido a caminar sin ser vista. En una madrugada encontré en la tierra, al lado del camino principal, lo que parecía una fila de pequeñas manchas, como gotas, que olían a hierro. No sabía si era sangre o simple metal vertido, pero bastó para que me helara la sangre. A partir de ese día, decidí aprender a escuchar mejor el cerro y a prestar atención a lo que la gente decía en voz baja. Una noche, mientras me sentaba solo en la penumbra y miraba la ventana de la cuna, apareció don Chuy. No habíamos hecho planes de hablar, pero él se acercó con paso lento. Dijo, no te sofoques de pensar que estás loco, compadre. A mí también me pasó algo. Vi a una mujer en la curva, camino a la hacienda, vestida de blanco. Se me acercó y me ofreció una cosa que yo no quise. Me miró a los ojos y sentí algo helado en la boca del estómago. Sus palabras eran simples, pero la expresión de su cara era grave, como quien trae noticias que no debería contar. Lo importante, añadió, es que cuando uno la ve, lo mejor es no seguirla ni mirar atrás. Ella sabe qué botón apretar para que la sigas. No dijo más, pero yo lo entendí. Había una trampa con apariencia de belleza, y la belleza se usaba como cebo. Esa advertencia me quedó rondando. Yo que había subido al cerro con Mateo para seguir huellas, ahora me sentía observado por algo que no se explicaba con herramientas ni con razonamientos.
La casa se volvió un sitio marcado por lo que había pasado en la cuna. Emiliano ya no era el mismo chico risueño de antes, se volvía callado a ratos, y a veces, cuando la noche caía, lo veías mirar fijo hacia la lejanía con la misma atención de quien espera que algo vuelva por la ventana. La marca en su piel seguía. Rosa se desesperaba, y a veces decía cosas como, lo siento que no lo pude proteger. Yo le decía que no era culpa suya, sabía que la culpa no sirve de nada contra lo que no se ve, pero las palabras no alcanzaban para cubrir la herida de ver a un hijo alterado por algo que no comprendes. Cuando el miedo se vuelve parte de los movimientos cotidianos, uno aprende estrategias. Cerrábamos puertas a desgano, cerrábamos postigos, dejábamos luz en la sala durante la noche. Mateo y Daniel dormían juntos con la puerta entreabierta, por si algún ruido los despertaba. No era valiente, era precaución. Pero la precaución tiene su límite. Una noche, mientras el reloj marcaba la hora en que el pueblo se calla, escuché pasos que venían por fuera de la casa. No eran pasos de animal, tenían un ritmo cadencioso, casi musical. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y vi por una rendija una sombra que se alargaba y se acercaba. Era la sombra de una figura alta, envuelta en oscuro, que parecía medir cada paso como si supiera exactamente dónde poner las manos y los pies para evitar romper la tierra. Me quedé sin aire. La sombra se detuvo frente a la ventana del cuarto de los niños. Por un momento pensé que iba a entrar. Luego siguió su camino, sin ruido, desapareciendo hacia el camino que da al cerro. Al otro día en la plaza, supe que no fui el único que la vio. Otro vecino dijo que en la madrugada había observado lo mismo, una figura que esperaba a la gente que salía borracha para acompañarlos un trecho, y a veces ya no regresaban. No quiero terminar esta parte dejando solo el susto sin sentido. Debo decir que no todo fue fatalismo. Hicimos cosas, iluminamos más el rancho, pusimos guardias, hablamos con la gente. Pero la sensación de que algo no humano andaba suelta no se quitaba. Los niños empezaron a contar sueños parecidos. Los hombres mayores, la gente que ha vivido mucho, asentían con la cabeza y decían que hay lugares donde el mundo se afina con otras direcciones y que las reglas no son las mismas. Yo, que trabajaba la tierra con las manos, fui entendiendo poco a poco que hay heridas que no se curan con aceite ni con ungüentos, y que algunas marcas en la vida se quedan como cicatrices que recuerdan una noche. Fue en el momento en que las huellas empezaron a aparecer a la vera del camino, y cuando más de una criatura rondaba la casa en varias noches seguidas, que comencé a preparar algo que no había planeado al principio. Aprender a reconocer señales, a no creer solo en lo visible, y sobre todo, a no dejar a mis hijos solos. No te voy a decir que llegué a una conclusión científica, no la tengo. Solo te digo lo que viví, lo que olí, y cómo me convirtió la noche en alguien diferente. Y aún así, todavía había otras historias allá afuera, otras casas, otras marcas, otros nombres. Una de esas historias envolvía a un hombre del pueblo y a una mujer de vestido blanco. Esa historia no era la nuestra del todo, pero se acercaba, y lo que pasó con ese hombre me obligó a mirar no solo hacia el cerro, sino hacia la forma en que cuida uno sus pasos cuando no hay luz. Fue esa historia la que me dejó sin respiración la siguiente vez que un vecino vino corriendo a la puerta con ojos abiertos y las manos temblando. Aquí fue cuando todo empezó a entrelazarse más y a parecer menos casual. No voy a mentir, cuando supe lo que le pasó a aquel hombre de la cantina, me dio un frío que no se quita. Se llamaba Julián, y era de esos tipos que se sientan a la barra como si el mundo terminara ahí, con una cerveza y una anécdota. Era buen compadre de don Memo, y a veces trabajaba en las temporadas de cosecha. Una madrugada, después de una pelea tonta con su mujer, salió hecho bolita por la puerta y se fue a caminar por la carretera que bordea el arroyo, como quien busca apagar el pensamiento en la noche. Lo habían visto salir, tambaleante, y luego, después del amanecer, aparecieron sus botas en el camino, hechas un desastre, con barro y un olor raro. Julián apareció al otro día, cerca del puente, empapado, con raspones, recordando solo destellos. Contó, con voz temblorosa, que una mujer hermosa se le había acercado en la oscuridad y le ofreció algo. No dijo qué, se le quebraba la voz. Lo sedujo con palabras suaves y luego la noche se le volvió un desierto. Despertó cerca del barranco,
sin recuerdo de las horas intermedias. Dijo que alguien con manos frías, lo había tomado del brazo y lo había guiado. Dijo que oyó una risa, pero no una risa normal. Era como cuando suenan huesos entre sí. Desde esa noche Julián dejó de ser el mismo. Se quedó callado. A la vez, empezó a ir menos a la cantina y más a la iglesia, o a donde pudiera esconder la mirada. Lo que me contó Julián no era un caso aislado. Don Memo, que no es hombre de alborotos, dijo en la plaza que había oído algo más. Varios que se habían topado con la mujer de blanco mencionaban una misma cosa. Su belleza era la trampa. Te mira y cree que ves la salida, la solución a lo que te duele, y sin darte cuenta te pega un paso más lejos del mundo al que perteneces. Algunos, los más viejos, lo llaman la que viene por el deseo. Otros lo dirían de otra forma, quizá menos elegante. Pero ahí estaba la lección que nos faltaba. La belleza también puede ser señuelo. La primera vez que a un hombre se le rompió la cordura por seguir a esa mujer fue en la curva de la hacienda. Fue don Chuy quien me lo contó, aún con la voz hecha trapo. Había sido joven, había sido valiente alguna vez, pero aquella noche salió de la cantina y en el camino la vio. Ella iba junto al agua, vestida de blanco como recién salida de un sueño, y le habló con una voz que parecía venir de la corriente. Le ofreció beber de una botella. Qué daba o qué decía exactamente no lo recuerdo con palabras, y él, que no había querido beber nunca tanto, la siguió porque la voz le prometió consuelo. Caminó detrás de ella hasta la barranca, y ahí se detuvo. A la mañana siguiente lo encontraron con la ropa hecha jirones y la memoria rota. Dijo que la mujer le sonrió, y cuando él quiso volver, ya no supo regresar. Fue el mismo patrón: promesa, seguimiento, pérdida. A medida que las historias se apilaban, la gente del pueblo comenzó a cambiar la manera de moverse. Las esposas se quedaban juntas, los hombres empezaban a respetar la hora en que volvía la luz. Las cantinas cerraban temprano algunas noches y los niños ya no jugaban en la plaza después del ocaso. Puede sonar pequeño, pero esas costumbres que antes eran libres se hicieron cadenas de supervivencia. Algunos se enojaban. Ya no se puede ni beber, decía alguno en voz alta, como quien pide la libertad de volver a ser imprudente, pero las imprudencias eran las que traían a la noche a quienes no perdonan. Hubo una noche que todavía me retiene la memoria por su detalle absurdo y su peso. Era luna nueva, y el cerro estaba más oscuro que una olla sin tapa. Habíamos puesto guardias, sí. Yo, don Lucho y otros 2 muchachos nos turnábamos para vigilar. Mateo se quedó con nosotros porque quería aprender. Decía que ya era hombre. Yo no se lo negué. Cruzamos el llano con linternas y con las escopetas al hombro, pero esa noche la cosa fue diferente. No olía a humo ni a baratijas, olía a metal y algo dulzón, una mezcla que te deja mareado. Anduvimos por la trocha hasta una curva donde el sendero se abre y hay un viejo nopal tocando el cielo. Allí, a la luz de la linterna, vimos huellas, muchas huellas, pequeñas, grandes, algunas tan finas que parecían de dedos de planta. Se movían en círculos, como si alguien hubiera bailado o hecho un rito alrededor de algo. Entre las huellas había cabellos pegados en la tierra, y uno de esos cabellos no era cabello humano. Se veía seco, blanco, como lana quemada. Mateo se inclinó y dijo solo: «Papá, eso no es normal». Lo sentí en la voz, en la mano que me apretó el brazo. De repente el viento cayó, todo quedó sin voz. No se oye el animal, ni las hojas, ni el grillo. Era una quietud que te anuncia que algo mira. En ese silencio escuchamos pasos suaves, como de alguien que no quiere hacer ruido. No era humano el ritmo. Se acercaron hasta donde estábamos, y entonces, por un instante, se hizo visible algo blanco en la ladera. Una figura que flotaba entre los matorrales, como una tela movida por manos invisibles. Parecía una mujer. Parecía una trampa. Mateo quiso correr, y yo lo detuve con un gesto, porque huir muchas veces es lo que espera la cosa, quiere que pierdas el rumbo. La figura se acercó, y por instinto yo alcé la voz con la firmeza de quien todavía cree que las palabras pueden poner orden. «¿Qué haces aquí?», dije. No se oyó respuesta, solo un murmullo que se parecía al agua que corre. La figura no respondió, pero su sombra se alargó y nos envolvió.
Al instante, la tierra vibró con pasos que corrían lejos, como si algo saliera huyendo. Volvimos a casa con la sensación de haber sido tocados por algo que no admite conversación. Lo que me rompió fue ver a Julián cambiar, a Tomás perder horas de memoria, a otros regresar con los ojos húmedos y palabras que no eran palabras. Pero la más cruel herida fue la que dejó la marca en mi niño. No hay consuelo que borre la culpa de un padre cuando su hijo sufre sin explicación. Hicimos limpias, sí. Llamamos a la señora Esperanza, quemamos sábanas, pusimos sal. Y no voy a decir que nada de eso no ayudó emocionalmente. Sirvió para calmar a Rosa una noche, a mí otra. Pero la marca siguió. Lo que empezó como una mancha se fue volviendo compañía en la piel del pequeñito. De allí en adelante, cada vez que oíamos pasos fuera, su respiración cambiaba y el mundo dejaba de ser normal. Con el paso del tiempo, la gente inventó señales y maneras de protegerse que no estaban escritas en libro alguno, sino en la historia oral que se alimenta de miedo. Doña Luca, por ejemplo, que es vecina y se dedica a cuidar animales, comenzó a poner en el corral pequeñas figuras de alambre que, según ella, no les gustan. No pregunto a qué se parece su idea, porque es la suya y la respeta. Tomás, que aprende de construcción, pegó en la puerta del camarote un tablón con un nudo raro, no sé si por superstición, por miedo o por la necesidad de sentir control. La gente improvisó. No fue la solución, pero fue algo. Cuando el cuerpo no puede cambiar lo que teme, cambia la forma de vivir con ese miedo. Hubo quien pensó en pedir ayuda fuera del pueblo. Unos fueron a una ciudad más grande a buscar a un brujo o a un hombre que había leído libros, otros buscaron médicos. No es que crea que la ciencia no ayude. Yo mismo pensé en descartar cualquier cosa sobrenatural. Pero tanta gente con la misma historia, ¿cómo poner todo en un dictamen? Nadie se atrevió a decir que todo era imaginación. No podíamos. Además, en el rancho siempre hay otra capa, la memoria de generaciones que también cuentan cosas que dan vueltas por ahí, que se parecen a lo que hoy vivimos. Es una red que junta hechos y cuentos, y nosotros nos encontramos en el centro sin saber dónde termina la historia. La mujer de blanco, por su parte, siguió cobrando presencia. Algunas la vieron cerca del arroyo, otros la vimos en las curvas. Nunca se me acercó a mí, y no puedo jurar que fuera la misma en cada historia. La noche hace eso, repite caras y las mezcla. Lo que sí puedo decir con certeza es que la gente que la siguió no volvió, o volvió a medias. No hablo de muerte siempre, hablo de perderse de la vida. Uno puede volver con el cuerpo entero y el corazón roto, sin el rumbo, con el deseo tirado por ahí. He visto hombres que regresaron a la casa y no reconocieron a su mujer. He visto hijos que se alejaron. Eso, quizá más que la muerte, es la condena. Perder lo que te hace humano. Y en medio de esas sensaciones apareció él, el hombre de negro. Nunca supe nombre ni vi un rostro que se pudiera describir. Era como un hueco que se movía con pasos medidos. Se sentaba a la puerta de la cantina o aparecía en el camino cuando alguien caminaba solo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era tan cordial, era tan humana, que engañaba a cualquiera. «Te acompaño hasta su casa», decía. Lo decía y la gente, cansada, agradecida, se le iba. Pero ese acompañamiento terminaba en historias que empiezan y no acaban bien. Amanecían en otro lugar, con la memoria a pedazos, y a veces faltaba algo que antes tenían, un puesto de trabajo, el gusto por la familia, la razón que antes guiaba sus pasos. Cervantes dijo una vez que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo diría ahora que no hay peor guía que el que te ofrece compañía para que te pierdas. Una tarde, en la cantina, don Memo me agarró del hombro y me dijo con voz baja: «Oye, compadre, cuidado con la compasión a medianoche». No entendía al principio, pero luego lo hizo claro. El hombre de negro usa la compasión, la ternura fingida, se disfraza de amigo. Yo me acordé de Julián, de Tomás, de tantos otros. Comprendí que la advertencia de no andar solo no era moralizante, era práctica. Hay fuerzas que se aprovechan de la falta de compañía,
del cansancio del cuerpo y de la mente. El alcohol, en ese sentido, se volvió una puerta para muchos. Yo no digo que quien beba merezca lo que ocurre, solo afirmo que la bebida baja la guardia, y en estos cuentos viene con un precio. No todo lo que pasó fue solo víctimas humanas. Hubo signos en el cerro que no cuadraban con la vida ordinaria. Una mañana me topé con un grupo de vacas en el prado que habían dejado de comer. Se quedaban quietas mirando en dirección al cerro, sin moverse. Don Lucho me dijo que los animales no mienten. Cuando un animal mira fijo, ve cosas que nosotros no. Los perros huían de ciertas laderas a las que antes no les tenían miedo. Incluso el viento, que siempre ha sido el comensal del cerro, comenzó a soplar con un tono distinto, como si llevara consigo un rumor de presidio. En cierto momento pensé en llevar a Emiliano a la ciudad. Pensé en médicos, tatuadores, en quien fuera que pudiera borrar esa marca de la piel o explicar aquel olor que no se iba. Pero Rosa se negó. Ella dijo que la casa era su raíz, que no podíamos abandonar aquello sin pelear de alguna forma. Le entendí la razón. Además, ¿a dónde irías con esa incertidumbre? ¿A mostrar en la clínica un olor que nadie entendería? ¿A explicar que las huellas van al cerro? No era práctico. Nos quedamos y aprendimos a movernos con cuidado. Un día, sin embargo, el miedo nos alcanzó de forma más directa. Desapareció Tomás. No se fue lejos, no nos dejó una nota. Salió con su linterna y no volvió. Al principio pensamos que se habría ido de borrachera, que dormía en el monte, o que había tenido un encontronazo con los coyotes. Salimos a buscarlo con unas decenas de vecinos. Recorremos el sendero que sube al cerro, y allí, en un paraje donde las piedras hacen una pequeña grieta, encontramos unas huellas que no eran humanas ni de animal, huellas que empezaban en la tierra, se extendían como dedos y se disolvían en la roca. Cerca, sobre una piedra lisa, vimos algo que no podía ser coincidencia, unas marcas de uñas, profundas, como si alguien hubiera intentado agarrarse, y en la maleza había ropa, pedazos de una camisa. Lo buscamos hasta que la garganta nos dolió de gritar su nombre. No hallamos más que un silencio que se parecía a la ausencia. La desaparición de Tomás nos golpeó duro. Reunimos al pueblo en la plaza. Don Memo habló con la entereza de quien no quiere que nos vayamos por la desesperanza. Tenemos que cuidarnos más, no andar solos. Si alguien va a salir, que vaya en grupo. No es cuestión de miedo, es de prudencia, dijo. Otros, con la rabia prendida, propusieron linchar a cualquiera que encontraran sospechoso, amedrentar o perseguir a las viejas que siempre han sido señaladas. La tensión casi rompe la comunidad. Afortunadamente la gente mayor puso orden. Recordaron que la violencia solo trae más violencia y que si hay algo que atacar, sería mejor organizar guardias y protegerse unos a otros. Fue un consejo sensato. Seguimos a eso. Más luces, más voces en la noche, menos soledad en los caminos. Pasaron los meses y la historia se volvió parte de nosotros con una normalidad amarga. Algunos se mudaron a otras tierras, otros más arraigados se quedaron a cuidar lo poco que la vida les dejó. Yo seguí con la incertidumbre en el pecho, con la culpa de padre que no se cura. A veces pienso que lo que pasó nos hizo ver la fragilidad de lo cotidiano, la leche en la mañana, las risas en la mesa, el olor del café al amanecer. Esas cosas que antes pasaban sin agradecimiento, ahora eran tesoros. En una ocasión me senté en la plaza con don Lucho y le pregunté, si hay algo allá arriba, ¿por qué viene a nosotros? Él me miró con su cara curtida y dijo, porque somos fácil de tocar, porque aquí llevamos la vida en la piel, y la piel se marca. No dije más. Esa respuesta, simple, me atravesó. Somos carne y costumbre, y lo que toca la costumbre duele más. La historia, sin embargo, no termina con resignación. Hubo un episodio que me hizo entender que no todo lo que ronda es invencible, y que la comunidad, unida, tiene maneras de resistir. Fue una noche en la que la neblina empezó a tragarse la carretera, y la gente del pueblo, cansada de noches en vela, decidió dar una respuesta conjunta. Se organizaron turnos, se colocaron faroles en las veredas, y varios hombres se comprometieron a no salir solo después de cierta hora. No diré que eso espantó completamente lo que venía del cerro, pero cambió la relación. Cuando las figuras encontraban una línea de luces y voces,
se movían con más prudencia. La presencia humana, la voz que llama, tiene poder. Una madrugada, en medio de aquella ronda, nos detuvimos en la curvita donde antes aparecía la mujer de blanco. Aquella noche la figura no se presentó, o al menos no de forma visible. Lo que sí apareció fue una hilera de huellas que querían entrar a la vereda del pueblo. Eran huellas finas y largas, como las que habíamos visto en la cuna. Esta vez no las ignoramos. Las seguimos con cuidado hacia un paraje donde la loma se abre y desde donde se ve todo el valle. Allí, sentada en una roca, estaba una figura en sombra. No era la mujer blanca que muchos describieron, sino algo que parecía la ausencia de luz. Nos miró sin prisa. Habló entonces una mujer del pueblo, que siempre ha tenido voz clara, Doña Esperanza. Ella no lanzó maldiciones, ni hizo cantos. Simplemente preguntó con voz firme: ¿qué busca aquí? La figura no respondió con palabras, pero la tierra tembló, y una brisa llenó de hojas el aire. En ese instante, algo en los hombres se tensó, y en las mujeres se armó una muralla de rezos, abrazos, y algo que no sé explicar. Una convicción de que aquello no podía seguir deshaciendo la cotidianeidad. No pretendo decir que la figura se fue porque la gente habló. No puedo atribuir una causa clara. Solo sé que esa noche no tuvimos desaparecidos, que para una temporada larga no volvieron a registrarse huellas tan seguidas, y que la vida tuvo respiros. Quizá fue la presencia colectiva la que cambió el tiempo. Quizá fue otra cosa. Lo cierto es que la comunidad aprendió que cuando se comparte el miedo, se reparte la carga. Y cuando se reparte la carga, su peso es menos letal. Hoy, cuando me siento a recordar todo esto, me parece que lo más terrorífico no son las figuras, sino la facilidad con la que uno puede perder lo humano. El hombre que se deja llevar por la belleza, el que sale solo borracho, el padre que duerme cuando debería cuidar. Todas son grietas que algo oscuro sabe aprovechar. No es una moraleja, es una observación. Y por eso insisto en las advertencias que te dijo desde el fondo de mi voz. No sigas a quien te promete lo que te duele sin devolverte nada bueno. No camines solo de noche si no estás obligado. Cuida a tus niños con ojos abiertos y manos listas. Evita la bebida en exceso si quieres mantenerte entero y volver a casa. Son cosas simples, y no siempre funcionan, lo sé, pero ayudan. No te contaré que la historia tiene final feliz. Algunas casas siguieron marcadas. Algunas noches siguieron llevando llantos al viento. Aún así, la ausencia de Tomás nos dejó un recuerdo que no se borra. Su silla quedó vacía en la mesa del comedor, y su risa se fue transformando en silencio en la memoria de quienes lo conocimos. A veces, en las veladas, sacamos su nombre y lo decimos como quien toca una herida con respeto. Eso es lo que nos queda: el nombre y la memoria. Con el tiempo aprendimos a convivir con la idea de que hay cosas que no se explican, y que no siempre reciben justicia humana. La gente del pueblo decidió que la mejor respuesta es la vigilancia comunal y el cuidado mutuo. Enseñamos a nuestros hijos a no dejarse llevar por voces extrañas. Les explicamos, sin dramatismos, que hay antiguas historias que deben oírse para aprender, y no para vivir en la paranoia. Hablamos de límites: no aceptar la invitación de un desconocido en la noche, volver en grupo, y no permitir que la costumbre del alcohol nos vuelva vulnerables. Rosa y yo seguimos con la vida del rancho. Emiliano crece con esa marca que ya forma parte de él. A veces me mira y me da rabia no poder borrarla por completo. Pero también he aprendido algo valioso: que la fuerza de una familia y de una comunidad recostada una sobre otra puede hacer que el miedo no se convierta en dominación absoluta. No quiero que pienses que los terrores no andan sueltos. Andan, y siempre andarán. Pero hay maneras de no dejarse quebrar. Antes de cerrar, quiero decirte lo que me gustaría que te quedara. Estas historias que te cuento no son mero entretenimiento, ni tampoco un libro de instrucciones. Son advertencias nacidas del miedo y del amor que uno siente por su casa. No sigas apariciones,
por muy bellas o compasivas que parezcan. No sigas promesas, ni voces que te llamen en la madrugada. Cuida a los tuyos. Evita la soledad en la noche cuando puedas. Y sobre todo, mantén los ojos abiertos. La gente del pueblo aprendió a cantar juntos, a poner luces en el camino y a cuidar al que tambalea. Eso protegió tanto como pudo. Si alguna vez te llega a tocar algo parecido en tu tierra, busca compañía. Habla con tus vecinos y no intentes arreglarlo todo en soledad. Y si conoces alguna historia parecida en tu pueblo, compártela. No para espantar, sino para que la advertencia haga su trabajo. Si esta historia te ha llegado al alma, compártela con alguien de tu pueblo que necesite escucharla. Y suscríbete, para que sigamos reuniendo relatos de Hidalgo. Hay más historias en los cerros, en las acequias y en las voces de la gente. Nosotros las guardamos, y a veces, como ahora, las dejamos correr, para que quienes escuchan se cuiden. No te prometo que al contarlo se borre el miedo. Solo te digo que contar ayuda a no llevarlo en secreto. Y si alguna vez ves, en la curva de la carretera o en la loma, donde el viento canta más fuerte, una figura que parece salida de un sueño, recuérdalo, no la sigas. Camina en grupo, mantén la luz encendida y no dejes a un hombre solo en la noche. Porque hay cosas que no buscan destruir con fuerza bruta, buscan que uno se vaya por gusto, y eso duele más. Nosotros seguimos. La cuna aún está en la casa, la mancha en la sábana se fue desgastando con el tiempo, pero la marca en el cuello de Emiliano persiste como un recordatorio. A veces me sorprende que, en la mañana, al verlo jugar, la vida se abre nuevamente, y es por eso que cuento, para que otros escuchen y no tengan que aprender por las pérdidas que nosotros hemos sufrido. Comparte esto si conoces historias similares, y suscríbete para que no dejemos que el olvido apague las voces de quienes han vivido estas noches en Hidalgo. Cuida a los tuyos, no sigas sombras, y si alguna vez vienes por estas tierras, ven con respeto y con compañía. Aquí, en el Cerro del Viento, el aire sigue susurrando, y la gente sigue cuidando su casa.